Eh, la cultura teotihuacana es uno de los ejemplos más importantes y representativos de las civilizaciones antiguas que existieron en México, antes de la llegada de los españoles. Esta sociedad, que se desarrolló aproximadamente entre el año 1000 a.C. y el 750 después de Cristo, logró construir una ciudad sorprendente, Teotihuacán, un centro urbano que llegó a ser uno de los grandes de su tiempo en todo el continente americano. A través de sus monumentos, su historia y su legado, podemos entender mejor cómo vivían, pensaban y se organizaban las personas en esta época. Lo más impresionante de Teotihuacán no es solo su tamaño, sino todo lo que representa. Fue una ciudad planificada con precisión, con grandes avenidas, templos, viviendas y espacios ceremoniales. Sus habitantes dejaron huellas que nos hablan de una cultura avanzada, con conocimientos en arquitectura, arte, religión y organización social. Aunque aún hay muchos misterios sobre cómo fue exactamente su gobierno o por qué la ciudad fue abandonada, lo cierto es que su influencia se extendió por gran parte de Mesoamérica y todavía hoy es motivo de orgullo e interés para México y el mundo. Estudiar la cultura teotihuacana nos permite mirar al pasado para comprender mejor nuestro presente. Muchas de sus ideas, símbolos y formas de vida siguen siendo parte de nuestra identidad cultural. Además, nos ayudan a reconocer el valor de las antiguas civilizaciones que habitaron este territorio mucho antes que nosotros. Por eso, este trabajo tiene como objetivo acercarnos a la historia de Teotihuacán, valorar su importancia y entender por qué aún hoy sigue siendo una de las culturas más admiradas de la historia prehispánica. Como primer tema tenemos origen y contexto histórico de Teotihuacán. Y como primer subtema tenemos surgimiento de Teotihuacán y ubicación geográfica. La ciudad de Teotihuacán comenzó a formarse hacia el año 100 a.C., en el altiplano central de lo que hoy es México. Su ubicación fue estratégica, estaba en una zona fértil con ríos cercanos, buen clima y acceso a materiales como la obsidiana, una piedra muy valiosa para fabricar herramientas. Así como estaba rodeada de montañas y lejos de la costa, era menos vulnerable a invasiones. Esto permite que la población creciera de forma estable y que se pudieran construir grandes obras sin interrupción. Como segundo subtema tenemos las influencias culturales previas y expansión territorial. Antes de su crecimiento existieron otras culturas como la Cuicuilca que influyeron en su formación tras la erupción del volcán Xitle. Muchas personas migraron hacia la zona de Teotihuacán trayendo consigo conocimientos agrícolas, religiosos y artísticos. Esto enriqueció la cultura local. Como tercer subtema tenemos la cronología y etapas del desarrollo de la ciudad. La historia de Teotihuacán se divide en tres grandes etapas: el periodo de formación, el del auge y el de la decadencia. En la primera etapa, de 100 a.C. a 200 después de Cristo, se establecen los primeros barrios, templos y plazas. En la segunda, que es de 200 después de Cristo y 500 después de Cristo, 550 después de Cristo, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Se construyeron las grandes pirámides, aumentó su población y se consolidó su poder político y religioso. Finalmente, entre los años 550 y 750 después de Cristo, Teotihuacán empieza a decaer, probablemente por conflictos internos, problemas ambientales o pérdida de control político. A mí me toca el tema 2, que es estructura social y organización religiosa. Clases sociales, dirigentes, artesanos y campesinos. La sociedad teotihuacana estaba organizada jerárquicamente. En la parte alta estaban los gobernantes y los sacerdotes, quienes tomaban decisiones importantes y realizaban los rituales religiosos. Le seguían los artesanos y comerciantes, encargados de producir objetos valiosos como cerámica, joyas y herramientas, además de intercambiar productos con otras regiones. En la base se encontraban los campesinos y obreros, quienes trabajaban en la agricultura o en la construcción de templos. Aunque habían diferencias de poder, todos cumplían un papel fundamental en el funcionamiento de la ciudad. El tema 2.2, la religión como guía de la vida social. La religión en el centro de la vida en Teotihuacán. Los dioses influían en todo: las cosechas, el clima, las decisiones políticas e incluso las construcciones. Se creía que los dioses necesitaban ofrendas, cantos y sacrificios para mantener el orden del universo. Las personas participaban en rituales tanto en sus casas como en los templos. La religión unía a la sociedad, enseñaba valores desde la infancia y daba sentido a la vida diaria. Era una forma de mantener la armonía entre la comunidad y la naturaleza. El tema 2.3 trata sobre los sacerdotes, los rituales y las ceremonias. Los sacerdotes eran figuras clave, dirigían los rituales, asesoraban al gobierno, observaban el cielo y cuidaban el conocimiento sagrado. Durante las ceremonias usaban elementos como flores, fuego, cantos y danzas.
En ocasiones realizaban sacrificios humanos, vistos como actos sagrados para mantener el equilibrio del universo. Aunque hoy nos parecen extremos, para los teotihuacanos eran formas de honrar a los dioses. Los sacerdotes eran profundamente respetados, pues se creía que protegían a la ciudad mediante su conexión a lo divino. El tema 3 habla sobre el gobierno y control político en Teotihuacán. El subtema es sistema de gobierno centralizado o colectivo. Uno de los grandes misterios de Teotihuacán es cómo se gobernaba. A diferencia de otras culturas como la maya o la mexica, no se han encontrado representaciones claras de reyes o gobernantes individuales. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que tal vez no había un solo rey, sino un grupo de líderes que tomaban decisiones de forma colectiva. Lo cierto es que para construir una ciudad tan grande y ordenada, tuvo que existir una organización política muy fuerte, con personas encargadas de coordinar obras, repartir recursos y mantener el orden entre miles de habitantes. Esta posible forma de gobierno colectivo no significa que no hubiera poder o control. Al contrario, todo indica que había una fuerte clase dirigente con mucho conocimiento y autoridad, que organizaba la vida social y religiosa de forma muy estricta. Puede que no necesitaran mostrar una imagen en esculturas, porque su poder era evidente. Lo que construyeron, templos, pirámides, murales y barrios perfectamente planeados, eran una muestra de este poder. Dejaron como testigo un mando que siglos después sigue en pie. Siguiente subtema, la élite gobernante y su poder sobre la población. La élite gobernante, aunque invisible en retratos, controlaba muchas áreas de la vida cotidiana. Ellos decidían qué se construía, cómo se hacían los rituales, cuándo se sembraba y cómo se distribuían los bienes. También estaban muy relacionados con los sacerdotes, ya que la religión era clave para mantener la obediencia del pueblo. Si el gobierno decía que el ritual era necesario para evitar una catástrofe, la gente obedecía porque creía en los dioses. Así, el poder político y el religioso estaban completamente unidos. Control militar y expresión regional. Control militar y expansión territorial. Aunque Teotihuacán no es famosa por sus guerras, como otras culturas, sí tenía un sistema militar. Los soldados protegían la ciudad y probablemente acompañaban a los comerciantes en sus viajes largos. También ayudaban a mantener el orden dentro de los barrios y a controlar a otros pueblos que estaban bajo su influencia. Algunos murales muestran figuras armadas con lanzas, escudos y tocados especiales, lo que sugiere que el ejército tenía una presencia importante en ciertos momentos. Gracias a este control, Teotihuacán logró extender su influencia sin necesidad de conquistar todo por la fuerza. Su cultura se difundió por miedo del comercio, la religión y la arquitectura, pero también gracias a su capacidad de imponer respeto y autoridad. La ciudad tenía colonias o centros aliados en regiones alejadas, y es probable que el poder militar haya servido como apoyo para mantener esas conexiones. No se trataba solo de imponer, sino de mantener relaciones estables y de proteger la red de comercio que alimentaba a la gran ciudad. A mí me tocó el tema 4, que es arte y arquitectura como expresión cultural. Tenemos el 4.1, que es el subtema 1, el cual dice, este es sobre las pirámides del Sol y la Luna. Las pirámides de Teotihuacán representan el poder espiritual y arquitectónico de esta civilización. La pirámide del Sol, una de las más grandes de Mesoamérica, y la pirámide de la Luna, relacionada con ceremonias de fertilidad, eran centros rituales. Ambas reflejan un conocimiento avanzado en astronomía, matemáticas y organización. El 4.2, pintura mural, escultura y simbolismo religioso. El arte teotihuacano tenía un propósito espiritual y educativo. Murales coloridos representaban dioses, elementos naturales y símbolos sagrados. Las esculturas y máscaras funerarias, hechas en piedra, cerámica y obsidiana, se usaban en rituales. Todo el arte transmitía creencias, visiones del universo. El tema 4.3, urbanismo planificado, la calzada de los muertos. Teotihuacán fue una ciudad planificada desde su origen. La calzada de los muertos, de más de 2 kilómetros, conectaba las principales estructuras y estaba alineada astronómicamente. Su diseño urbano reflejaba un orden simbólico, en el que cada construcción tenía sentido espiritual. Y por último, el 4.4, función social y espiritual de la arquitectura. La arquitectura no solo era funcional, también expresaba el poder, la religión y la vida comunitaria. Las pirámides
plazas y viviendas estaban organizadas para reflejar la relación entre el ser humano, la naturaleza y lo divino. La ciudad era vista como un reflejo del cosmos. A mí me tocó el tema que sería la economía, el comercio y la tecnología de Mesoamérica. La agricultura fue la base de la economía en Mesoamérica, ya que ellos cultivaban el maíz, la calabaza, el frijol y el cacao. Algunos pueblos mesoamericanos usaron técnicas como la milpa, las chinampas, las terrazas en cerros y la roza. La tierra era comunal y del estado, como los calpullis mexicas, donde las familias cultivaban y pagaban tributo. También como producción artesanal, la producción artesanal fue diversa. Se elaboraban herramientas de piedra, cerámica, textiles, tocados eran de plumas, usaban adornos de jade y también los usaban para como objetos de rituales. Muchas de estas piezas era de uso diario o para algunas actividades religiosas, ya sea las ofrendas, sacrificios. Los artesanos tallaban en barrios o talleres especializados que ellos tenían en el mismo pueblo, y algunos eran altamente valorados por su habilidad. Su especialización laboral, habían agricultores, artesanos, guerreros, comerciantes, sacerdotes y nobles. Cada persona ahora sí que tenía un rol según su clase social. En las ciudades los artesanos se especializaban en diferentes oficios y producían bienes para el comercio y para los gobernantes. Algunas rutas comerciales eran, habían desde el altiplano central hasta la costa del Golfo y la península de Yucatán. Existían caminos terrestres, existían rutas que pasaban desde el altiplano central hasta la costa del Golfo y la península de Yucatán. Existían caminos terrestres que cruzaban las selvas y las montañas y las rutas marítimas. Estas rutas permitían el flujo que hacían el comercio de algunas armas o también cultivo o comida. Algunos centros urbanos crecieron cerca de estos caminos para controlar y aprovechar el comercio. Las herramientas que usaban los pueblos mesoamericanos usaban herramientas hechas de hueso y madera. Entre las más comunes estaban los cuchillos de obsidiana, hachas de piedra, molcajetes y metates para poder moler el maíz. También usaban agujas de hueso para coser cántaros de barro para almacenar agua y cestos tejidos para cargar sus alimentos ya cosechados. Algunas innovaciones tecnológicas que tenían la civilización mesoamericana es que desarrollaban técnicas como la mixtalización del maíz, ya que esto mejoraba el valor nutricional de la misma. También crearon herramientas de obsidiana, embarcaciones para navegaciones, sistemas de irrigación y escritura, como la maya y la zapoteca. Y su conocimiento del medio ambiente les permitió ahora sí que tener como base en qué época se tenía que plantar y en qué época se tenía que cosechar tipo de fruta o verdura. Como conclusiones, tenemos que la cultura teotihuacana representa una de las expresiones más grandes y significativas del México antiguo. Su impacto no se limita al periodo en el que floreció, sino que sigue presente en múltiples aspectos de la vida nacional actual. A lo largo de este trabajo se ha demostrado que Teotihuacán fue una civilización avanzada con estructuras sociales complejas, un sistema religioso bien establecido, conocimientos astronómicos notables y una capacidad arquitectónica que aún hoy en día asombra. Además, fue una sociedad abierta al intercambio cultural con vínculos comerciales y artísticos que trascendieron su región y época. Más allá de su historia y su legado arqueológico, la cultura teotihuacana tiene una profunda importancia simbólica en el México contemporáneo. Representa un punto de referencia para la identidad nacional, un recordatorio del origen indígena y del valor del conocimiento ancestral. En un país diverso y con una historia tan extensa, Teotihuacán actúa como un puente entre el pasado y el presente, como una muestra tangible de lo que los pueblos originarios fueron capaces de construir con organización, fe y trabajo colectivo. Su permanencia en libros escolares, en monumentos, en el arte popular y en las rutas turísticas no es casualidad. Teotihuacán forma parte del imaginario colectivo mexicano porque expresa, en piedra y en silencio, una historia de grandeza.
responde a la necesidad de recordar que el territorio de hoy es México, ha sido, desde hace siglos, espacio de cultura, sabiduría y espiritualidad. Por eso, la cultura teotihuacana es importante en México hoy porque representa el orgullo de las raíces, la continuidad de la historia y el reconocimiento de la riqueza indígena que ha dado forma a la nación. Preservarla, estudiarla y transmitir su legado no solo enriquece el conocimiento, sino que fortalece la identidad y el respeto por el patrimonio cultural que nos une como país.